Una vez ya desarrollado los procesos para la señal discreta, se procede a continuar con la señal continua. Se elige la opción y los pasos son distintos. Para esto se va a utilizar los siguientes ejemplos, que son ejemplos sencillos. Sin embargo, el entendimiento es diferente, ya que para poder graficarlos se necesita una comprensión diferente. Entonces, para observar los comportamientos, se introducirán los valores correspondientes a dicha gráfica. Tomaremos ejemplos los más complejos, como podría ser el caso de YT y ZT, ya que al ser diagonales se puede complicar un poco la cosa, pero no es más que lo siguiente que se explicará. Para que la convolución se pueda desarrollar, primeramente se tiene que graficar, obviamente, y se va desde los puntos de principio a final, claramente con coordenada XY en ambos, siendo como ejemplo, si se elige graficar esta sección, aquí perdonarán, pero aquí es una línea, nada más que el archivo lo ha eliminado, y es una línea recta que va desde los puntos menos 1 en X y 0 en Y hasta el punto 0 en X y 0 en Y, dando como resultado, dará como resultado una línea recta. Bien, el proceso para introducir los valores es bastante sencillo y se desarrollarán con gráficas un poco complejas para el entendimiento. Bien, para que se puedan desarrollar primeramente la convolución de una señal, para que pueda desarrollarse la convolución se tienen que introducir los valores de dos señales. Aquí solamente está con la señal 1, pero es bastante sencillo el entendimiento, así que no llevará ningún problema si se siguen los pasos correspondientes. Para que esto funcione, tiene que haber un principio y un final, siendo que, por ejemplo, si se desea graficar esta señal, no es más que coordenada X y coordenada en Y, siendo que en este caso, para graficar una línea recta, solo se toman las coordenadas del principio y las coordenadas del final. Si se desea una diagonal, se toman las coordenadas desde el inicio y el final, obviamente. Sin embargo, si se desea graficar una línea recta, no se toma, siendo puntos de línea recta no se toman y se pasan directamente a la siguiente, donde sería una línea acostada o horizontal. En el caso de las verticales no se introducen, ya que MATLAB propiamente las toma en cuenta. Bien, iniciando con este proceso, se procederá a graficar esta señal, y no es más que inicia en menos 2 y inicia en menos 2, 0 y finaliza en menos 1, 0. Se ingresa dichas coordenadas y se observa el comportamiento, el trazado de una línea, que no es más que esto. Bien, procedemos a ignorar la línea en vertical y procedemos a realizar la diagonal, que no es más que los puntos desde menos 1 a menos 1 hasta los puntos de 1 a 1. Se ingresan y automáticamente, como se observa, traza la línea vertical y traza la diagonal. Bien, se ignora esta línea también en vertical y se procede a trazar la línea recta, que no es más que desde los puntos de 1, 0 y 2, 0. Perdón, 1, 0 y 2, 0. Se ingresan y en este punto ya se tendría la primera YT y finaliza. Y se procede a hacer lo mismo con esta, con ZT, y no es más que inicia en menos 4, 0 y finaliza en menos 3, 0. Ingresa los valores y se obtiene. Bien, para la diagonal va de menos 3 a 0 a menos 2 a menos 1. Menos 3 a 0 a menos 2 hasta 1. Y se ingresa. Se traza la línea recta que va desde menos 2 a 1
hasta 0,1. Se ingresan los valores y se refleja la línea. Bien, para el caso de esta diagonal va desde 0,1 hasta 1,0. Se ingresa y ya se obtiene. Ahora, el último, para finalizar, esta última vertical, perdón, esta última horizontal, que va desde 1,0 a 2,0. Para finalizar, la línea vertical, horizontal, que va desde 1,0 hasta 2,0. Se ingresa y se obtiene la misma señal. Y procedemos a finalizar. Y procedemos a observar el comportamiento, que al final y al cabo tendría que dar como resultado el siguiente mostrado. Una vez finalizado, el proceso está completado y, como se puede observar, es el mismo que el resultado esperado. Bien, como un punto más, nada más para aclarar, ¿qué pasa si se tiene una línea recta y una diagonal? Una línea vertical y una diagonal. En dado caso se ignoraría la vertical y pasaría simplemente a graficar el inicio y el final de la diagonal. En dado caso que el usuario que esté utilizando el programa, al saber eso, facilitaría bastante las cosas para futuras interacciones ante señales en tiempo continuo. Para la explicación del código, tanto para la señal 1 y la señal 2 es el mismo proceso. Y en el resultado de las tres señales, el proceso cambia totalmente. Bien, para la señal 1 se pudo observar que se tenían ventanillas para el principio y el final. Entonces, cómo funciona nada más es esta parte de la sección, es que esta parte permite introducir los valores y almacenarlos almacenarlos en las variables. Bien, este otro proceso convierte los valores introducidos de forma de dato a valores numéricos. Y estas son coordenadas que permiten saber o permiten determinar qué pasa si una de las dos coordenadas es mayor que la otra, permitiendo que no haya ningún inconveniente a la hora de introducirlo. Bien, en esta última sección se va graficando dichas coordenadas. Bien, en estas coordenadas o en este proceso del código, lo que permite es introducir los valores y almacenarlos en sí. La línea de i lo que permite es controlar la velocidad en sí, controlar la velocidad con que se mueve la señal. Cabe aclarar que tienen que tener los mismos valores, por ejemplo, si es 1/25, 1/50 en todas las pestañas, si no, dará como resultado error. En esta sección convierte los valores introducidos de valores introducidos de señales de datos a valores numéricos. En la parte 3, que es esta, es la creación del tiempo o los rangos del tiempo total, es decir, de dónde a dónde. Y la parte 4, es decir, la parte de los if, es la creación del rango de las señales, es decir, dándole un impedimento en dado caso que haya una señal mayor o menor o igual entre sí. Y en esta parte, que es el rango de señales, denominada así, es la generación de dichas señales, en donde permitiéndose crear la señal, tanto para la señal 1 y la señal 2, en la gráfica o en la sección en donde aparece la gráfica, que no es más que esta que se está señalando. Bien,
ese sería el funcionamiento para la primera pestaña de la señal 1 y la señal 2. En el caso de la señal 3 cambia totalmente, ya que ya no solamente es un if, sino que es un proceso diferente, pero se asimila un poco al proceso de la señal discreta. Se tiene el valor numérico para controlar la velocidad. Bien, este proceso lo que permite es extender la señal para introducir a fines los datos de principio y fin, sin perjudicar el código, y así permitiendo que no arroje algún error en el desarrollo. En la parte del FLIRP, lo que indica esto es que se invierte la señal. Si se pudo observar, cuando la señal se introducía, la señal 2, como por ejemplo, ya salía invertida. Ya salía invertida en sí. Por ejemplo, si iniciaba en -4, ahora finalizaría en -4. Eso es lo que permite este comando. Bien, para la parte siguiente, la de los if, se refleja bastante a la parte de la discreta, que no era más que si una de las dos señales era mayor a la otra, se rellenaría con ceros para no tener ningún inconveniente. Bien, la siguiente parte que le sigue es la parte de la convolución. Bien, este proceso es encargado de preparar ante todo la convolución, siendo que si hay algún error o hay como se había mencionado, una diferencia de tamaño de las señales, se encarga de rellenar también de cero los resultados de las convoluciones. Aquí era de cero el resultado de alguna de las dos señales introducidas, sin embargo aquí es de cero los resultados de las convoluciones, en dado caso que no sean de igual tamaño. Bien, asimilando a la discreta, esta parte del código también se divide en dos ciclos, siendo que el primer ciclo se encarga de calcular los primeros valores de z y grafica y en UI-Access 2 y UI-Access 3, que no es más que la señal 2 y convolución en tiempo continuo, dicha gráfica. Mientras que el ciclo 2 es encargado de completar la convolución calculando los valores restantes de z y grafica y en UI-Access 2 y grafica y en UI-Access 2 y z en UI-Access 3. UI-Access 2 es la gráfica de la señal 2 y UI-Access 3 es la gráfica de la convolución en tiempo continuo. En ambos casos desplazando la señal hacia la derecha. Bien, una vez mostrado eso, hemos de concluir con la funcionalidad del código, tanto para señal discreta y señales discretas y señales continuas, observando que los ejemplos que se introducieron fueron acertados. También dando consejos como que en dado caso si se apareciese o si se debiese introducir una señal que iniciase en vertical y finalizase en diagonal, solamente se introduciese la señal en diagonal para permitir la factibilidad del programa y no hubiese ningún error en el proceso. Bien, dando como resultado de que la interacción es bastante sencilla, nada más que si hay algunos inconvenientes para entender, se debería practicar un tanto o un poco sobre cómo introducir los valores y no habría ningún inconveniente para observar los resultados reflejados. Con esto se ha de concluir la finalidad del video y nos veremos en la próxima.